Y bueno, muchas gracias a DEC por dejarnos este espacio para compartir, a Coca-Cola, porque es un sitio espectacular, y sobre todo a vosotros, ¿no? Porque hay que sacar tiempo, seguro que tenéis la agenda hasta arriba, y venir, invertir tiempo, pues el objetivo es que lo pasemos bien y que sea un tiempo útil, ¿no? Es difícil ir detrás de dos monstruos que han hecho dos presentaciones que a mí me han parecido súper interesantes, y ojalá que podamos, bueno, mantener el listón y que os llevéis pues, cosas interesantes que ver. Vamos a hablar de ese título que te deja decir cualquier cosa detrás, ¿no? De retos y tendencias, y he tratado de que bueno, en lugar de hacer una presentación donde pongamos encima de la mesa 8 o 10 conceptos y no resolvamos ninguno, pues tratar de ser un poco más concreto, ¿no? Y hablar solo de un par de temas donde podamos tratar de profundizar un poco más y ojalá llevarnos cosas útiles, ¿no? En cualquier caso, bueno, esos son los objetivos, conocer un poco los retos, las tendencias que deberían ser las reacciones a esos retos. Y el objetivo es que nos lo pasemos bien, ¿no? Yo creo que hasta ahora vamos ahí con los famosos arconadas, Ángel con la historia del periodismo, que me ha gustado mucho. Y bueno, yo espero hacer un poco de show, porque no tengo nada tan espectacular en las diapositivas, ¿no? Sí me gustaría, como vamos a hablar de retos, y yo he seleccionado solo dos, que hagáis un ejercicio, porque hasta ahora vamos haciéndolo un poco más interactivo, ¿no? David ha roto un poco el hielo con el vídeo. Ángel, que es muy divertido, pues ya ha empezado a haceros reír un poco más. Y yo os voy a hacer trabajar, lo siento, o sea, a cada uno le toca un rol, a mí me toca el más... Entonces sí me gustaría que mentalmente, o si tenéis un papel, pero que lo hagáis, ¿vale? Porque hemos venido a este viernes para compartir cosas y al final, aunque a veces te duela que te hagan trabajar, pues es útil, ¿no? Uno o dos, ¿cuáles son los principales retos que encontráis en vuestras organizaciones a la hora de transformar interacciones, ¿no? Y que simplemente los escribáis, porque luego vemos a ver en qué medida nos hemos aproximado o no. Yo he seleccionado dos y he tratado de buscar uno que sea quizá más aplicable en el corto plazo, que nos pueda servir hoy, ¿vale? Que nos podamos llevar alguna idea que mañana digáis, oye, pues a lo mejor esto me podría servir para aplicarlo de esta forma a mi organización. Y otro que es un poco más de concepto de tendencia, de vamos a anticiparnos a lo que pueda venir después y entonces empezar a pensar en ello más preparados, ¿vale? Os doy 10 segundos porque no os voy a escribir, pero sí, aunque sea mentalmente, empezar a pensar cuáles son los dos principales retos a los que os enfrentáis. A ver si encontramos elementos comunes. Y os pido que penséis más allá de lo obvio. No os pongáis los retos, en los retos, son cosas difíciles de conseguir. No penséis en el obstáculo, no penséis en es que no tengo el apoyo de la dirección o es que falta colaboración entre áreas. Pensar cosas que realmente sean complejas donde tengamos que trabajar. Bueno, ya la tenéis, ¿no? No ha sido fácil. Bueno, ¿cuáles son los dos que yo he seleccionado? El primero, para mí, es muy que es cómo incorporamos el concepto emocional en la interacción. La interacción es algo que ocurre de manera muy masiva, que ocurre muchísimas veces. Y la emoción es algo un poco más abstracto, a veces es difícil de tangibilizar, ¿no? Entonces hablamos mucho de emociones y creo que eso es un reto importante. ¿Cómo hacemos que esto que parece muy transaccional lo llevemos al mundo emocional, ¿no? Y bueno, aquí nadie se ve retratado, pero estos son algunos de los mensajes que estamos contando. Pues bueno, como gracias a los anfitriones y esa palabra que yo creo que cualquier persona que piensa en Coca-Cola puede asociarlo, ¿no? A felicidad, porque se ha trabajado mucho, pues esto es lo que estamos comunicando, ¿no? Oye, la felicidad es una emoción muy clara que Coca-Cola nos traslada. Bueno, pues Iberia nos habla también de emociones, esto es del otro día de la página de Facebook, o sea, las fotos que ves son muy bonitas y son gente feliz, que está viajando, conociendo otras personas, conociendo otras culturas, relacionándose con gente, pues las utilities nos enseñan familias que comparten en un hogar y que utilizan la energía para hacer un montón de cosas, las empresas de telecomunicaciones nos ponen en contacto con gente, es decir, tenemos que ser conscientes de que nosotros ya estamos comunicando emociones, que toda nuestra imagen de marca, que todo lo que lanzamos al mercado es muy emocional, que no le decimos a la gente ya hace mucho tiempo, te vendo este producto porque mi producto es así y asá, sino que trato de posicionarme en algo que sea un poco más fuerte, porque eso es lo que nos genera el vínculo en esa escalera que David había montado también, ¿no? De cómo consigo generar más prescripción y más negocio. Así que el reto lo tenemos encima de la mesa, porque la expectativa que estamos generando en el cliente es que somos una empresa de emociones, que estamos generando y que estamos aquí para hablar de esas cosas, ¿no? A mí me encanta esta foto, hace 1000 años que la tenía y me acordé, me costó hasta recuperarla, ¿no? Porque a veces la teníamos en una presentación que decía bienvenido a tu call center,
o tu trituracenter, ¿no? Que caiga como nuestros procesos y nuestras máquinas de gestionar clientes son como esa máquina de picadillo, ¿no? Yo meto aquí clientes, produzco interacciones y es un proceso masivo, de mucho volumen, ¿no? Muchos de nuestros modelos son así, porque ¿cuántos decías que tenías? ¿400.000? Claro, es que es un volumen tan grande que al final es una máquina de producción. ¿Y cómo hago yo para poner un componente como artesanal, ¿no? Emocional, en esa máquina? Claro, esto es que bonito, ¿no? O sea, yo también me he puesto la expectativa, no penséis que me la he puesto fácil, ¿no? Porque, ok, este concepto es muy bonito, pero ahora, ¿cómo hacemos? Y yo tampoco tengo así la super respuesta, pero sí os voy a contar lo que a mí me ha servido y mis mejores trucos, ¿vale? O sea, que creo que son cosas que podemos replicar. Pero ¿cómo hacemos para gestionar, incorporar las emociones de forma consistente? Mirad, ¿cuántos ingenieros hay aquí? Bueno, están en minoría, hay bastantes, pero bueno, que no se me enfade nadie. Yo al final acabo preguntando a los ingenieros, los abogados, no sé, enemigos tengo por todos lados, ¿no? Que no se me enfade nadie, pero los procesos los diseñan los ingenieros, ¿sí? Y se diseñan bien. Pero ¿cómo piensa un ingeniero? Piensa de manera lineal y en eficiencia. No, alguien me mira ya diciendo, luego en cuanto salga, verás qué emoción te voy a dar, ¿no? Bueno, ¿cómo pensamos desde nuestro punto de vista, de nuestro espíritu ingenieril, en resolver un problema de una interacción, ¿no? El cliente tiene una necesidad y ese es mi punto de partida, ¿no? Tengo una reclamación o esta factura no está correcta o tengo este problema con mi maleta o lo que sea y yo lo que necesito es, si me pongo a pensar de manera mala, creo que muchas de las interacciones están diseñadas para esto, para cerrar la interacción en el sistema. O sea, el objetivo final de la interacción es que se cierre, que la registre y que quede ahí bloqueada para siempre, ¿no? Que no se repita. Y para eso, pues un proceso se diseña desde un punto de vista de ingeniería, pues de manera que sea eficiente y fácil, ¿no? Partimos de que, bueno, tengan el menor número de pasos posibles y que estén bien pensados, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues si el cliente me pregunta algo, pues lo primero que necesito es información, ¿no? Recopilar la información necesaria, entender la necesidad, mirar en los sistemas, de procesos de toma de decisión, ¿no? Que le voy guiando y voy definiendo una serie de reglas en mi compañía y en base a eso pues tengo que posibles respuestas, ¿no? Pues lo resuelvo. Imaginar una reclamación, que es un proceso muy sencillo. El cliente tiene una queja, te la cuenta. ¿Tú qué haces? Necesitas entender si esa queja es legítima o no, ¿vale? Buscas información en el sistema para entender qué ha pasado. En función de eso, la compañía te da un contexto de marco de decisión y te pone una serie de condicionantes, ¿no? Y a partir de ahí dices, oye, pues sí, Carlos tenía razón, ¿vale? Y resolución positiva, o Carlos no tenía razón, resolución negativa. En cualquier caso, a mí me da igual porque mi objetivo es cierro la interacción. He ido de un que es el cliente tiene una necesidad a ¿qué me ha funcionado a mí? Y que creo que es una manera o un tip o algo que os podéis llevar ahí, ojalá, para trabajar en incorporar las emociones en las interacciones. El problema por el cual no estamos resolviendo la ecuación de manera adecuada es porque no nos estamos haciendo la pregunta adecuada. Cuando diseñamos procesos, los diseñamos de forma transaccional. Vamos de un problema a una resolución. Si queremos incorporar las emociones en nuestros modelos de gestión, pensad qué pasaría si tenemos un pequeño marco conceptual diferente. Y decimos, no queremos ir de la reclamación a la resolución de la reclamación. Queremos ir de la emoción A, que tiene el cliente al inicio, a la emoción B, con la que quiero que cierre. Entonces, un cliente que me reclama, desconfía, piensa que soy un ladrón, ¿vale? Está cansado porque le hago hacer un esfuerzo de algo que considera que no tendría que hacer, porque si lo hubieses hecho bien, he tenido que reclamar. Incluso tiene una cierta incertidumbre, ¿no? De si yo pienso que tengo la razón, pero ¿qué pasa si no me la dan? O sea, hay una serie de emociones que puedes mapear al inicio de tu proceso. Imagina cómo te gustaría a ti que fuese al final. Y yo soy muy utópico. La gente que me conoce sabe que me gusta pensar en el ideal y luego vemos hasta dónde llegamos. Y diría, ¿cuál sería la emoción objetivo que yo quiero conseguir? Pues mira, que lo entienda, que sepa que puede confiar en mí, ¿vale? Que se quede tranquilo, que además piense no me ha costado tanto. Y digo más, independientemente de que la resolución haya sido positiva o negativa. Porque si consigo eso, eso mola. Ahí estoy consiguiendo un modelo diferente, ¿no? Donde mi proceso, el fin último de mi proceso no es una transacción. Bueno, esta es una idea, hay que aplicarla, no es tan fácil de hacer como de contar, ¿vale? No todo tiene, todo tiene su truco, pero os animo a que lo probéis, porque
os vais a sorprender de la cantidad de cosas que se os van a ocurrir si pensáis en el proceso de forma diferente. Y si pensáis, si mi objetivo es que el cliente se quede tranquilo o que confíe en mí, hay muchas cosas que probablemente haría o diría diferente durante una interacción. ¿Vale? ¿Qué ejemplos hay de esto? Porque estas cosas se entienden mucho mejor con los ejemplos. Bueno, podemos hacer un pequeño ejercicio práctico. Esto lo pasó con un banco en otro país, ¿vale? En Perú. Y estaban trabajando sobre el proceso de hipotecas. Y aquí tenemos herramientas para trabajar sobre las emociones. Una de las herramientas que ha contado Carlos en la I de interacciones es el Customer Journey. Por eso es tan importante que cuando mapeemos un Customer Journey nos aseguremos de que uno de los atributos que estamos cualificando sean las emociones, porque si entiendes la emoción puedes utilizarla para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo empieza un proceso de hipotecas? Si tú pintas el Customer Journey de una hipoteca, aquí es donde os hago trabajar y además yo soy muy mal educado, ¿eh? Como no me respondáis yo pregunto a alguien y te puede tocar a ti, porque tengo más confianza. ¿Cómo empezaría un proceso de hipoteca? Compras la casa, ¿vale? De hecho, todo depende de cuándo pienses el inicio del proceso, porque la gente no se levanta por la mañana y compra casas. Este banco con el que yo estaba hablando me decía, nosotros hemos empezado a mapear el Customer Journey, entonces el cliente viene a la sucursal a preguntar por la hipoteca. Y digo, qué suerte tenéis, qué gente más rara en este país, ¿no? Que de repente se le va a pedir información de hipoteca. Si la gente no quiere hipotecas, quiere casas. Incluso antes de comprarte la tienes que hacer un montón de cosas. Cuanto más atrás nos vayamos, mejor. Bueno, nosotros hicimos todo el caminito, ¿vale? Pero fuimos mapeando lo que pasaba y descubrimos una cosa muy curiosa. Bueno, al principio de la hipoteca estás como muy ilusionado, firmas una 30 años, ¿no? La mía tiene 30 años, yo en la hipoteca soy una cosa muy sensible, para mí es muy emocional. Y fuimos haciendo todo el caminito. ¿Qué pasa al final? Vamos a pensar juntos. ¿Cuál sería, no sé si es el último o el penúltimo paso de un Customer Journey de hipotecas? La pagas. Vale, mapea la emoción. Yo no soy capaz ni de visualizarlo, ¿no? Es como, el día que llegue eso, es como, ¿cómo te vas a sentir? Y los iconos estos que le pones a los customers, como tiene que ser algo así. Vale, entonces luego, ¿qué mapeábamos más? ¿Qué hace? ¿Cómo se siente el cliente? Todo esto, ¿no? ¿Qué hace? Pues hace todas estas cosas. ¿Qué hace la empresa? ¿Qué hace el banco? Cero. Entonces, ¿cómo puedo yo implantar emociones en mi gestión de interacciones? Bueno, pues primero el Customer Journey me va a ayudar a mapearlas. Identifica momentos donde la emoción es muy positiva y no estás haciendo nada. Porque además es que hay que ser tonto, porque, perdón, pero ese cliente te ha pagado 30 años y te pagaba religiosamente una cantidad que ya no te va a pagar. O sea, más obvio, la cruzada ahí no hay ningún sitio. Entonces, que no hagas nada con ese cliente, ¿no? Y sin embargo tenemos un montón de momentos. Entonces, paso 1 o consejo 1, buscad esas interacciones que hay un montón en vuestras compañías y hacerlo mapeando los Customer Journeys, mapeando los momentos y pensando qué emociones hay en cada uno. Y habrá momentos donde la emoción sea negativa y tengas que cambiarla, o donde sea positiva para capitalizarla. Por ejemplo, un ejemplo de emociones en el diseño de interacciones y David hablaba de procesos, personas. Pues aquí yo creo que mucho en el proceso. ¿Cómo es la experiencia de IKEA? ¿No? O sea, la gente te da cuenta, pues vas allí, ¿no? Mira, tiene que hacerte un mapa, o sea, no es fácil ya, o sea, todo el hecho de pasar por todo el caminito y aunque tengas los atajos y tal, pero recorres todo el centro comercial, o sea, todo el establecimiento, luego te apuntas todo lo que te quieres comprar, luego te vas a la planta de abajo donde hay una especie de almacén y te vas cargando cada una de las cosas y vas hasta pagarlas. Y luego te la vas a montar en casa. ¿Pero qué hace IKEA? ¿Eso diríais que es una interacción de bajo esfuerzo, medio o alto? A priori sería alto, ¿no? O sea, es verdad que luego te compensan con otras cosas y lo hacen súper bien. Pero una cosa que a mí me gusta como un tip, como un ejemplo de cómo meter emociones en el diseño de interacciones. ¿Qué hace IKEA al salir? ¿Qué es lo que ves después de pagar y después de cargar y de todo tu sufrimiento? ¿Qué te encuentras? Comida barata. El perrito a céntimos, ¿no? Y es como, y me como 50 céntimos. No es como lo que he sufrido, ¿no? Pero me como eso. Entonces, otro tip, diseña también para que el momento final de la interacción sea positivo. Y sorpréndele o recompénsale. Es una práctica muy interesante porque también es muy emocional. Y se puede ser emocional en muchos sectores. Por ejemplo, este caso a mí me gusta mucho, con tu permiso, que te pedí permiso para contarlo, porque es un caso de Carlos en CTLM. El año pasado, hace 2,
Dos, implementaron un proyecto que a mí me pareció muy relevante, que se llamaba el recobro emocional. En un momento en el que el perfil del deudor en España había cambiado, mucha gente se había encontrado en una situación de deuda, de incapacidad de pagar, pero no como un moroso profesional, sino como alguien que se ve en una situación a la que no está acostumbrado, los procesos de recobro también debían de cambiar. Y CETELEM diseñó cómo hacemos para que este recobro sea más emocional, cómo hacemos para que yo empatice más con la persona a la que tengo que conseguir que me pague, que me debe dinero, y trato de no tratarle como les trataba antes a los deudores, donde buscaba maneras de presionarle, sino de tratar de empatizar con él, generarle un contexto de confianza. El que no me puede pagar no me va a pagar. Pero si alguien consigue después 100 euros y tiene que decidir a dónde paga, ¿a quién le va a pagar? ¿Al que le está amenazando, tratándole como un delincuente, generándole una presión, haciéndole sentir mal? ¿O a mí, que de alguna manera me he puesto a su lado, le he entendido, le trato de generar un vínculo, un compromiso y lo acelero, ¿no? Bueno, eso se implementó. Carlos os puede contar después más los resultados. Lo que yo sé cualitativamente es que dos impactos positivos de eso fueron los ratios de recobro se mejoraron. Y más importante que eso, y eso supongo que no está todavía ni medido, ese tipo de clientes son clientes que van a ser clientes durante más tiempo, que después de que pasa la crisis, todo el mundo nos recuperamos y volvemos a estar. Entonces, hay que pensar no solo en el hoy, sino también en el ahora, ¿no? Entonces, hay muchos procesos donde se puede ser emocional, y me gusta este ejemplo porque parece que el recobro no es tan intuitivo, ¿no? Entonces, no hace falta ser Nike, Coca-Cola, que todo el mundo me dice, Coca-Cola es que lo tiene muy fácil. Digo, hombre, tampoco tiene tan fácil. O sea, lo podrías definir como un refresco, y sin embargo es mucho más, ¿no? ¿Cómo construyes ese modelo? Bueno, mi segunda idea, más rápida, más mirando hacia la tendencia, es cómo van a cambiar los modelos del Customer Journey y cómo el Big Data, que no puedes hacer una presentación de tendencias sin hablar de Big Data, pues está influyendo en esto, ¿no? Mirad, fijaos en esto. Estos son fotos de Customer Journeys, ¿sí? ¿Veis por dónde van los caminos? ¿Sí? ¿Y cuáles son los Customer Journeys? Mirad, esto es un parking donde hay que ir a diferentes oficinas y donde los propios clientes trazan sus propios caminos. Y esto es muy relevante porque cuando mapeamos la experiencia, cuando mapeamos los Customer Journeys, decimos, va a la web y luego a no sé dónde, y luego hace registro aquí y luego no sé. O sea, todo es muy idealizado, ¿vale? Diseñamos unos Customer Journeys muy de el cliente tipo o el cliente ideal, pero el mundo es mucho más complejo y la gente se salta los caminos, ¿no? Si tuvieseis que tomar una decisión de marketing de dónde poner un anuncio, en el lado de la izquierda, ¿dónde lo pondríais? ¿Aquí o aquí? ¿No? Es una decisión. ¿O cómo hago yo para influir en el Customer Journey de estos clientes? A lo mejor hay más gente que cruza por aquí que cruza por aquí. Eso lo tengo que empezar a mirar y lo tengo que empezar a entender, ¿no? Y fijaos en esto. ¿Cuál es el efecto de intervenir en un Customer Journey? Yo decía, ahí está este camino y ya no quiero que pasen. ¿Qué hacen los clientes? ¿Vale? Encuentran el atajo, encuentran la vuelta, le van a dar un sentido diferente, ¿no? Todo esto son elementos que hacen que el concepto del Customer Journey sea cada vez más complejo, ¿no? Y los Customer Journey de hoy son, yo diría que son muy bonitos, los pintamos con diseño, con cajitas, y hacemos grandes fases. Y estimamos, porque estamos en una fase inicial, donde esa visión macro ya nos da muchísima información. O sea, ya pensar que el cliente pasa por aquí, luego va aquí, luego aquí, ya estamos haciendo cosas que no hacíamos antes, que es mirar desde fuera y entender la relación con la compañía desde la perspectiva del cliente. Pero ¿qué pasa? Que a futuro, y el futuro aquí ya sabéis que son el año que viene, 2 años o los 6 meses próximos, pues esto no nos va a ser suficiente. Tenemos que profundizar mucho más en entender lo que pasa. Porque, mira, si me puedes dar porque sí tenía un vídeo que te he engañado, pero bueno, es como el de Ángel, que simplemente le das y... No me gusta mucho, pero para que entendáis una idea, para mí es transmitir más la idea que el vídeo diga algo, ¿no? Así es el Customer Journey, un montón de interacciones que se van cruzando, que van por un lado por el otro, de millones de clientes, de cientos de miles, y que al final generan un contexto tremendamente complejo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde deberían ir los Customer Journeys del futuro? Pues hacia utilizar esa información, ese Big Data, esa capacidad de tener trazabilidad de los clientes en todos los canales y empezar a entender los grandes flujos. Porque no es un único camino, sino son muchos caminos, muchos flujos que se van separando, ¿no? Esto ya se hace. ¿Qué mejor práctica o dónde nos podemos inspirar para aprender de cómo lo han hecho? Este gráfico no es de un Customer Journey, o sí es un Customer Journey, pero muy específico. Es un gráfico de Google Analytics. En la web
ya se está haciendo todo ese mapeo de por dónde entra el cliente, dónde pasa después. Lo que pasa es que nosotros, en el mundo de experiencia, tenemos un contexto mucho más complejo, que es, lo tengo que hacer en el mundo multicanal. Lo tengo que hacer en un contexto de muchos canales, muchas interacciones, y donde además no siempre tengo toda la información. Porque no sabemos, por ejemplo, cuándo un cliente viene a mi tienda. Entonces, primero tendré que empezar a mapear información y eso nos permitirá, pues, empezar a trabajarla. Pero de cara a observar el futuro y a que miréis tecnologías, proyectos, etcétera, etcétera, creo que integrar la información que tenemos o construir más sistemas de información para tener un modelo analítico muy fuerte que nos diga por dónde está el cliente en cada momento es uno de los retos que vamos a tener que afrontar y que nos va a hacer trabajar de forma diferente, ¿no? Bueno, no sé cuáles habéis puesto, no os lo voy a preguntar, no os preocupéis, que luego tenemos tiempo para hablar, pero hay muchas más cosas que están encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo accionamos la voz del cliente en tiempo real? Ahora nos va a hablar también de voz de cliente y hay un reto enorme. O sea, si el cliente me dice que esto no le gusta, si tiene un problema en este momento en la interacción, no solo es cómo capturo eso, sino ahora cómo hago para que mis interacciones reaccionen en el momento en que ocurren las cosas, no 6 meses después. Es que no podemos. El concepto del real time es otra de las tendencias que creo que tenemos que aplicar y pensar que las organizaciones hoy no nos podemos permitir trabajar a medio plazo. Dentro de un mes meto un plan de acción. Hay que hacer las cosas ya. Para que te quedes contento, he metido omnicanalidad. No habíamos hablado, pero bueno, este concepto de omnicanalidad que aparece en todas las presentaciones y que está muy ligado ahora, ¿no? O sea, cómo gestionamos esto en este entorno de muchos canales, donde además nos cuesta tener esa visión del cliente en todo lo que hace, sino que la tenemos troceada en todos esos espacios que se gestionan de manera independiente, ¿no? Otra cosa que ha comentado David, cómo personalizo la experiencia. O sea, cómo hago que estas interacciones sean diferentes para cada tipo de persona. Los americanos usan este concepto de persona, que a mí me confunde mucho porque es como una palabra en español que también se dice en inglés, pero son esos perfiles emocionales de cliente. Entonces, yo hago un esfuerzo y mapeo mis clientes y digo, el viajero de no sé qué, la ama de casa, el apasionado por la tecnología, el no sé qué, y lo mapeo muy bien. Pero si no soy capaz de que cuando esa persona interactúa conmigo, mis empleados sepan reconocer qué perfil es y lo puedan adaptar la atención, pues se queda en el diseño, se queda en lo conceptual, pero no lo puedo aplicar, ¿no? Y ahí tenéis todos los retos que hayáis puesto vosotros, que supongo que habrá muchos más y que luego, si queréis, en el networking, pues los vamos comentando. Espero que hayáis tomado alguna nota, que os hayáis llevado por lo menos una idea, que podáis reflexionar sobre ella y pensar en aplicar a futuro en vuestras organizaciones y habremos cumplido los objetivos. Muchísimas gracias. Dejo paso a Jordi.